Estás en un restaurante en Ciudad de México. Pediste tu orden. Te la trajeron más o menos a tiempo. El mesero apareció 2 veces en toda la comida. Una para traer el agua y otra para darte la cuenta. El servicio no fue malo. No fue gran cosa tampoco. Y cuando llega la nota, tú decides. Mentalmente calculas. Si estuvo bien, dejas el 10%. Si estuvo muy bien, el 15%. Si el tipo fue amable, te preguntó cómo estaba todo, te trajo el refresco antes de que se vaciara el vaso, quizás llegas al 20%, y si el servicio fue francamente malo, dejas menos o no dejas nada. Esa es la lógica. La propina como recompensa al mérito. Ahora cruza la frontera mentalmente. Estás en un restaurante de Houston. El mesero apareció una vez en 20 minutos, trajo el plato equivocado. Tardó 15 minutos en regresar a corregirlo. Nunca preguntó cómo estaba todo. Y cuando llega la cuenta, hay una pantallita giratoria apuntándote a la cara con 3 opciones: 18%, 20% o 25%. No hay opción de 0. No hay opción de decidir. La pantalla te está mirando. El mesero está a 2 metros. Y de alguna manera sientes que si no tocas alguno de esos 3 números estás haciendo algo moralmente incorrecto. Eso no es propina, es otra cosa. Y hoy vamos a descubrir exactamente qué es. 3 cosas que vas a entender hoy que muy poca gente conecta. Primera, la ley americana que hace posible todo esto. Una ley que la mayoría de los americanos no sabe que existe y que data de hace casi un siglo. Segunda, los números reales de lo que gana un mesero americano por hora antes de propinas. Un número que cuando lo escuches vas a entender por qué el sistema funciona como funciona aunque no te guste. Y tercera, el dato final. Ese te lo guardo porque revela algo sobre este debate que está pasando ahora mismo en Estados Unidos y que nadie en México está mirando. Quédate hasta el final. Primero, hay que entender cómo se siente esto desde adentro. No desde la silla del cliente, sino desde los zapatos del mesero. En México, el mesero de un restaurante de clase media gana un salario. Pequeño sí, pero es un salario. La propina es un extra, un reconocimiento, algo que llega encima de lo que ya ganó. Si un día el restaurante está vacío, el mesero cobra igual. Si un día el cliente es un amargado que no deja nada, el mesero cobra igual. El ingreso base existe. La propina es la cereza. En Estados Unidos eso no existe en la mayoría de los estados. El mesero americano en muchos estados gana por ley un salario base de $2.13 por hora. $2.13. Eso no es un error de dedo. Ese es el salario mínimo federal para trabajadores que reciben propinas. Y no ha cambiado desde 1991. Más de 30 años congelado en ese número. Una jornada de 8 horas produce $17.04 antes de impuestos. Eso es lo que existe si las propinas no llegan. $17 para pagar renta en Chicago, en Nueva York, en Los Ángeles. Imagínate nomás. Entonces, la propina americana no es un reconocimiento al mérito, es el salario. Es literalmente el mecanismo por el cual el restaurante transfiere su responsabilidad salarial al cliente. El restaurantero americano construyó un sistema donde tú, el comensal, pagas el sueldo de su empleado y él se queda con el margen. Eso tiene un nombre en economía. Se llama externalizar el costo laboral. Y es perfectamente legal porque hay una ley que lo permite. Aquí viene el primer dato que prometí. En 1966, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una enmienda a la Ley de Normas Laborales Justas, que creó oficialmente la categoría de Tipped Minimum Wage, salario mínimo para trabajadores que reciben propinas. La lógica detrás era aparentemente razonable. Si un trabajador recibe propinas suficientes para superar el salario mínimo regular, el empleador puede pagar menos de base. Si las propinas no alcanzan, el empleador debe compensar la diferencia, en teoría. En la práctica, demostrar que las propinas no alcanzaron es una carga burocrática que la mayoría de los meseros no tienen tiempo ni recursos para perseguir legalmente. Y los restauranteros lo saben. El sistema lleva casi 60 años funcionando exactamente porque la asimetría de poder entre el empleador y el empleado hace que la protección teórica nunca se materialice del todo.
Lo que quedó fue el precio bajo en el menú y la pantallita giratoria al final. Ahora el sistema tiene una capa más de complejidad que lo hace todavía más difícil de juzgar desde afuera. El mesero americano en un buen restaurante de ciudad grande puede ganar entre $200 y $400 en propinas en una sola noche de viernes. Anualmente, un mesero experimentado en Manhattan o Miami puede llevarse a casa entre $60,000 y $80,000 al año solo en propinas. Más que muchos profesionistas con título universitario, eso crea una clase de trabajadores de servicio que defienden el sistema con genuina convicción porque les funciona. No todos, pero suficientes para que el debate político nunca se resuelva limpiamente. Al mismo tiempo, el mesero del restaurante de carretera en Oklahoma, el del diner de pueblo que sirve desayunos a $3.50, ese puede terminar una semana entera con menos de lo que necesita para el transporte. El mismo sistema, resultados completamente opuestos dependiendo de dónde estés parado. Ese es el segundo dato. Según la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos, el ingreso por propinas en América tiene una correlación directa con la raza del cliente, no solo con la calidad del servicio. Los estudios muestran de manera consistente que meseros negros reciben en promedio entre un 15 y un 21% menos de propina que meseros blancos sirviendo exactamente la misma comida en el mismo restaurante con el mismo nivel de servicio medido por observadores externos. La propina que supuestamente premia el mérito está premiando otras cosas que no tienen nada que ver con lo que el mesero hizo esa noche. Eso no lo dice nadie cuando te ponen la pantallita enfrente. Y ahora el giro, el que hace que este video sea distinto. Hay restaurantes en Estados Unidos que decidieron eliminar la propina completamente, no reducirla, eliminarla. Subieron los precios del menú entre un 20 y un 25%. Pagaron a sus meseros un salario digno con prestaciones y pusieron un letrero claro: no se esperan ni se aceptan propinas. El experimento más conocido fue el del chef Danny Meyer en Nueva York, dueño de una cadena de restaurantes de alto perfil, que en 2015 anunció la eliminación total de propinas en todos sus establecimientos, bajo el nombre de Hospitality Included, hospitalidad incluida. ¿Qué pasó? Algo que nadie esperaba. La mitad de sus meseros más experimentados renunciaron, no porque les pagaran menos, porque el nuevo sistema era más equitativo entre sala y cocina, y los meseros estrella que ganaban $90,000 al año en propinas preferían eso a un salario de $60,000 con prestaciones. Y los clientes, encuesta tras encuesta, decían que preferían el sistema transparente, pero seguían dejando propina encima del precio nuevo por inercia y culpa. El experimento duró 4 años. En 2020, durante la pandemia, Meyer revirtió la política y volvió a las propinas porque sus meseros, ya con el ingreso destrozado por el cierre, necesitaban el sistema de propinas para recuperarse rápido. El sistema no sobrevive porque sea justo, sobrevive porque cuando lo quitas, las personas más perjudicadas son exactamente las que más lo necesitaban cambiar. México tiene su propia versión de esta trampa, aunque se ve diferente. El mesero mexicano tiene salario base, sí, pero ese salario base en la mayoría de los restaurantes informales es tan cercano al mínimo que la propina se vuelve igualmente necesaria para vivir. La diferencia es que en México nadie te pone una pantalla en la cara. La presión es cultural pero silenciosa. En Estados Unidos la presión es mecánica y explícita. Una te hace sentir libre mientras te condiciona igual. La otra te muestra las cadenas abiertamente. ¿Cuál es más honesta? Eso ya lo decides tú. Y ahora el dato final. El que vale todo el tiempo que llevas aquí. 7 estados americanos: California, Oregon, Washington, Minnesota, Montana, Alaska y Nevada eliminaron hace años el salario mínimo diferenciado para trabajadores con propinas. En esos estados los meseros ganan el salario mínimo regular como punto de partida y la propina es adicional, exactamente como funciona en México. El resultado medido durante 20 años de datos es este. Los restaurantes en esos estados no cerraron más que en el resto del país. Los precios de los menús son marginalmente más altos, entre un 5 y un 8%.
y la rotación de personal en restaurantes es significativamente menor, lo que significa que los meseros se quedan más tiempo, conocen mejor el menú, dan mejor servicio. El modelo que el lobby restaurantero americano lleva décadas diciendo que destruiría la industria existe y funciona en 7 estados desde hace 20 años. Simplemente nadie lo está mirando porque no conviene que lo mires. Al final, la pantallita giratoria no es una innovación tecnológica, es la digitalización de una presión que siempre existió, ahora con porcentajes predeterminados y sin opción visible de cero. Te están cobrando la propina antes de que decidas si el servicio la mereció. Y la pregunta que esto deja flotando no es si debes o no dejar propina la próxima vez que vayas a Estados Unidos. La pregunta es quién decidió que el cliente era el responsable de pagar el salario del trabajador y por qué llevas décadas aceptándolo sin que nadie te lo explicara así. Si este video te abrió los ojos a algo que sentías pero no sabías cómo explicar, el like de ahorita es lo que le dice al algoritmo que más gente merece verlo. No te cuesta nada y a este canal le mueve el mundo. Suscríbete porque la semana que viene otro de estos temas que parecen simples y resultan ser todo un sistema escondido detrás. Y dime en los comentarios lo que de verdad quiero saber. ¿Tú dejas propina aunque el servicio haya sido malo? ¿O hay un punto donde simplemente no? Hay gente que dice que siempre hay que dejar algo porque el mesero necesita vivir. Hay gente que dice que si siempre dejas sin importar nada, nunca va a mejorar el servicio. Los dos tienen razón y los dos están equivocados. Cuéntame en cuál bando estás.